tenemos la propuesta de hacer un taller, un atelier, por lo cual también queremos proponer que podamos de manera conjunta, de manera colectiva, estar atentos para que también podamos participar. Comentar que hace unos años atrás, bastantes años atrás, cuando comenzamos este ciclo, este proceso de visibilización afro-santiagueño, muchos nos preguntaban si hay un negro en Santiago. Parecía que no había espejo, era la pregunta que se imponía y que te choqueaba. Pero también al mismo tiempo te daba la perspectiva, te daba la visión, hasta la certeza de que esas matrices ideológicas, dominantes, coloniales, todavía persisten, ¿no? No es casualidad que en estos últimos tiempos Santiago haya sido noticia justamente por develar que hay todavía una falta y una necesidad de resignificar, de mirar, de descubrir nuestra historia. Aquí enfrente tenemos la chimenea, que era del ingenio azucarero, ¿no? No es muy difícil pensar quiénes peleaban la caña, quiénes estaban con los machetes pelando la caña. Así que para esta mesa tenemos aquí la presencia de, bueno, después la presentar mejor, Adriana Benítez, que nos va a ayudar a pensar un poquito. Esta charla, el tema que nos voy presentando, y la mesa de alguna manera quiere tener dimensiones, a Martín, dimensiones históricas, dimensiones culturales, dimensiones identitarias, dimensión política, esas dimensiones que van a atravesar y van a atravesar esta discusión y este debate sobre el tema de los afro-santiagueños y la pregunta si hay racismo en Argentina y por qué hay. Y todas estas dimensiones políticas, históricas, culturales, identitarias, atravesadas también por una pedagogía, también una pedagogía política, ¿no? Pedagogía que también muchas veces se encargó de ocultar, pedagogía que muchas veces se encargó de esconder las identidades, los sentidos de la pluriculturalidad, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay pedagogías propositivas, pedagogías emancipadoras, pedagogías críticas, reflexivas, y esas pedagogías uno entiende que en este instituto se respira, está presente, por eso agradecemos la presencia de ustedes y habernos aceptado a esta propuesta. Sin más, dejamos con Adriana, que nos va a hablar de la dimensión histórica. Gracias. Como profesora en historia, historiadora, que me gusta mucho la investigación, mujer, no podemos hoy estar aquí y no hacer referencia a lo que nos está sucediendo en estos momentos, sobre todo a estos personajes subalternos que han estado invisibilizados a lo largo de la historia. Y miren ustedes, con este hecho trágico de Agostina, salen a relucir justamente esos dos personajes subalternos, la mujer y las infancias. Agostina era una mujer y era una niña. Entonces, vaya nuestro aplauso sincero y un beso y acaricia al cielo para esa niña que trágicamente ha perdido su vida en una sociedad que discrimina lamentablemente de las mujeres. Estamos lamentablemente siendo las primeras víctimas para ella y para toda su familia, y pedirles, por supuesto, que no se revictimice a la víctima. Aquí hay una víctima primera, que es Agostina y su familia. Resulta que todo el mundo habla de Agostina, de la familia, y nadie habla del asesino. Así que ojo con esos discursos, por favor. Así que un abrazo al cielo para Agostina y a los grupos que hacían a una sola esencia, que era el ser humano. Y tenemos que ver esto directamente con el tema de la invención de la raza y la colonialidad del poder. ¿Qué significa esto?
que la cuestión de la raza, más allá de su conceptualización teórica y todo, la evolución que ha ido sufriendo el término a lo largo del tiempo, realmente nace como un invento de la época de la conquista, en la necesidad de que los europeos tenían que buscar una excusa o mejor dicho, una fundamentación para explicar el por qué se había dado la conquista de América y el por qué aquí estaban los otros. Venían ellos, la civilización blanca, europea, con poderosas armas, empoderados, y encuentran aquí a otros. Un otro que tenía una condición de subalterno, que tenía una condición de sujeto periférico, y es ahí donde surge la necesidad entonces de diferenciarnos por el color de la piel, porque en ese momento los humanos nos regíamos por grupos que tenían que ver con ideologías políticas, religiosas, culturales, pero no por el color de la piel. Entonces, el descubrimiento en América va a motorizar esa cuestión de la raza como un término para diferenciar a los distintos grupos humanos, cuando en realidad la cuestión de la raza no existe, sino más que nada lo que hay, lo que hace la diferencia entre los seres humanos son los rasgos fenotípicos. Entonces, el color de la piel no diferencia a la raza humana. Nosotros somos raza humana y tenemos distintos tipos de fenotipos. Pero ¿qué pasa? Esto es un término que va a tener una connotación política y totalmente intencionada, porque va a ser la forma en que el Imperio Español y después todos los conquistadores que vinieron, era la forma en que ellos podían legalizar el sometimiento de a esta otredad, estos nuevos sujetos que encuentran en América. Nosotros ya sabemos que estaban confundidos, que suponían que habían llegado a la India y todo lo demás, ¿no? Eso creo que la mayoría lo conocemos, y de ahí el término indio y todo eso, ¿no? Pero esta cuestión de politizar en función de los europeos en términos raza surgió justamente para justificar la superioridad europea y la inferioridad del otro. ¿Cuál es el otro? El originario, llamado por ellos indio, ¿no es cierto? Y no tomemos el término indio como en un tono despectivo, como hubo un tiempo en que sí se lo hacía. Aquí desde la historia el indio va a ser un término que denota una categoría de análisis y que no tiene nada que ver con una cuestión de discriminación, ¿no? Y el otro va a ser el negro. Entonces encontramos en América esas tres razas primerizas, la originaria, por supuesto, porque América estaba habitado, que era la mayor parte de la composición de la población, y las dos razas invasoras, entre comillas, de las cuales me animaría a decir que una de ellas era invasora, que es la raza blanca, que viene con la europea conquistadora. En cambio, la raza negra viene obligada. Viene obligada, son seres humanos que no son esclavos, y eso es lo que debemos tomar conciencia. Son seres humanos libres que han sido cazados y atrapados como animales, han sido desarraigados, traídos en condiciones infrahumanas y en calidad de esclavos. Por lo tanto, lo correcto es decir personas esclavizadas, porque nacieron libres. El hombre, ese otro poderoso, es el que lo esclavizó. Entonces esto va a determinar también una jerarquización dentro de la sociedad americana, y se va a colocar, por supuesto, al blanco europeo como el modelo de lo humano, como los únicos que eran racionales y los que venían a traer la civilización. Los que somos de historia sabemos que la empresa colombina viene con dos objetivos: civilizar y evangelizar. Entonces ya venían con la impronta de la superioridad. Ellos eran los civilizados, nosotros éramos los rebeldes naturales a los que nos tenían que educar, entre otras cosas. Y en este sentido, para algunos sociólogos consideran, por ejemplo, que
con esta otra edad en la que está la categoría de indio y la categoría de negro, se produjo una suerte no solo de invisibilidad, sino, fíjense ustedes, de animalización. Porque lo pusieron a estas dos categorías de indio y negro en la condición de animales y de seres humanos. ¿Por qué? Porque van a ser estructurados y van a ser utilizados, en el caso de la población negra, como mercancía. Se los vendían como vender un caballo. Disculpen la expresión, pero esa era la forma en que un negro que venía de África era vendido y era cuidado en función de eso, porque cuanto mayor fuerza física tenía, mayor valor tenía, ¿no es cierto? Nosotros siempre sabemos, el famoso refrán, que el valor del caballo está por los dientes, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente con los hermanos humanos que vinieron de África sucedió exactamente lo mismo. Y por ahí nosotros, los americanos, los argentinos en particular, nos quejamos de muchos sufrimientos que hemos tenido a lo largo de la historia, y que eso es verdad. Pero si hay algún lugar de la tierra que fue humillado y que fue diezmado en distintos tiempos de la historia y en forma totalmente cruenta, fue el continente africano. En este siglo XVI, África fue repartida a gusto y paladar de las grandes potencias. Y lo mismo, que era la época de la colonia, esta colonización, y después va a sufrir lo mismo a finales del siglo XIX con los procesos imperialistas y de neocolonización, donde las mismas potencias europeas, lideradas en este caso por Inglaterra y Francia, se van a dividir nuevamente y repartir en forma escandalosa al pueblo africano. Así que ahí tenemos una doble victimización. Volviendo a lo que estaba hablando, hay algunos aportes importantes en este sentido, como por ejemplo el del sociólogo y pensador peruano Aníbal Quijano, que nos sostiene algo muy importante. Él dice que la raza sirvió para asignar a cada grupo un tipo de trabajo. Por ejemplo, los blancos, que estaban en la cúspide de la pirámide, eran los que se dedicaban a la administración, los que tenían el mando, el poder, los que tenían la propiedad de la tierra, y los únicos que podían tener un trabajo asalariado, que podían recibir una retribución por el trabajo realizado. En cambio, los otros no. Y esos otros, ¿quiénes eran? Los indios, que estaban, por supuesto, en calidad de servidumbre y de trabajo forzado. Nosotros sabemos que para esta categoría vamos a tener cómo los pueblos originarios van a ser sometidos por los españoles, sobre todo por los encomenderos, a la mitad, el yanaconango y la encomienda. De todos estos, los dos que más van a regir en el espacio santiagueño va a ser la encomienda, ¿no es cierto?, porque va a ser el trabajo en la tierra. Pero también estaba la quita, que era el trabajo más forzado y que diezmó a la población indígena, y que, si bien es cierto, estaba en función de las economías regionales en las que estaba incluida Santiago, eran funcionales al núcleo potosino, ¿no es cierto? Pero la economía santiagueña producía en función de las necesidades de ese núcleo potosino. Por lo tanto, nosotros también vamos a sufrir las consecuencias de la aplicación de la dieta minera allá. Santiago, que producía en esos tiempos, producía textiles, lo que se llamaba la ropa de la tierra, que era la ropa, calcetas, camisetas, que eran los que se vestían, por supuesto, los que estaban trabajando en las minas. Y sobre todo era la producción de munares, porque eran los animales de carga, ¿no es cierto?, y la producción de carretas. Vale decir que nuestra economía no va a ser una economía de enclave. La economía de enclave va a ser Potosí, pero la nuestra va a ser una economía funcional a las necesidades de ese núcleo potosí. Por lo tanto, entramos a lo que es el espacio santiagueño y vamos a ver que Santiago va a tener una posición geoestratégica y geopolítica fundamental. Geográficamente, si nosotros recurrimos a nuestro mapa mental, a Santiago lo ubicamos en el centro de lo que es el norte, ¿no es cierto? Y era el paso obligado. De hecho, aquí comenzó
la conquista y colonización marca la especie a muchos, por eso Santiago es madre de ciudades, no porque haya sido la primera ciudad fundada, sino porque fue la única de las ciudades antiguas que logró sobrevivir. Y desde aquí se van a organizar los procesos expedicionarios que después van a dar origen al resto de las provincias, de las ciudades que hoy son capitales de provincia y que son las provincias históricas, que son las famosas provincias históricas anteriores a la nación y anteriores al Estado, y por eso decimos que desde aquí se forjó la nación. Desde aquí nació la patria, desde aquí nació la nación argentina y por supuesto el Estado argentino hacia finales del siglo XIX. Ahora bien, en esta situación geopolítica que tenía Santiago, por supuesto que aquí llegaron los primeros conquistadores y aquí se dieron las primeras mestizaciones. Entonces esa mezcla racial de estas tres primeras razas, la blanca invasora, la negra traída en condición de esclavizada y la originaria, es la que va a producir una mezcla racial que va a dar lugar a nuevos grupos sociales que tienen que ver con el color de la piel. En este sentido, hay, por ejemplo, dos posturas, la clásica, que hablamos del mestizo, pero también hay otra postura de una historiadora, Ana María Lorati, que ella no habla de procesos de mestizaje como que se hayan dado en el NOA, sino nos hace una advertencia. Y para ella considera que en la mayor parte del NOA hubo procesos de miscigenación. ¿Qué son estos procesos de miscigenación? Solamente una unión sexual para dar lugar a otros grupos por algún interés. En cambio, la mestización va más allá. No solamente está la mezcla racial en su componente biológico, sino también la apropiación de cultura y de otros elementos que hacen a la vida en sociedad. ¿Por qué dice esto Ana María Lorante? Y porque estas dos razas sojuzgadas, o dos grupos, estoy utilizando el término aquí racial en forma inadecuada, estos dos grupos sociales, vamos a hablar así, el originario y sobre todo el negro esclavizado, necesitaban iniciar procesos de blanqueamiento. ¿Para qué? Para evitar el trabajo forzado, en el caso de los pueblos originarios, y para quizás tener la posibilidad de lograr la libertad para aquellos que eran de color de piel negro. Entonces comienzan estas uniones, las mujeres aquí van a sufrir por sobre todas las cosas estos avasallamientos, y aquí miren ustedes que se da una circunstancia muy particular, porque no solamente la mujer originaria y la mujer negra son las que van a sufrir discriminación, también la sufre la blanca, la mujer blanca. ¿Por qué? Porque la mujer blanca, si bien es cierto, estaba en una situación de élite, pero era sojuzgada porque era un sujeto subalterno que estaba en poder de su padre, pasaba después a su esposo y después a su hijo mayor, y no tenía poder de decisión. Encima tenía que aguantar que su esposo tuviera todas las mujeres que quisiera y todo lo que ustedes más o menos conocen, con los matrimonios arreglados y todo lo demás. Aun cuando había una suerte de contradicción, porque hacia adentro del hogar era la ama de casa, poderosa, la matrona, la que mandaba todo, pero fuera de ella también terminaba siendo tan subalterna como una negra esclavizada o como una original. Entonces, de todo esto se va a producir dos fenómenos y que tienen que ver con este tema de la deconstrucción que se está haciendo hoy en día, tratando de visibilizar esta situación. Y uno de ellos tiene que ver con dos conceptos que parecen iguales pero que no lo son. Y uno de ellos es el colonialismo y lo otro es la colonialidad. ¿Qué significa esto? El colonialismo sabemos que es el proceso mediante el cual potencias llegan a un territorio y lo dominan.
Ese colonialismo terminó, gracias a Dios, allá con las conquistas que se hacen a partir de 1810, cuando comienza el proceso independentista para el caso de Argentina. Pero la colonialidad continúa hasta el día de hoy. ¿Qué significa esto? Que siguen persistiendo algunos resabios de aquella época. Y uno de esos resabios es el patriarcado. Por ejemplo, en donde, gracias a Dios, en este último tiempo, esa situación está cambiando y con bastante intensidad y buena intención. Y vamos avanzando un poquito en el tiempo, porque bueno, los que me conocen también me gusta el micrófono y tengo que acordar. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Nosotros llegamos a 1810, vamos a dar esa fecha como para tener un parámetro, y ustedes seguramente cuando estaban en el jardín de infantes, en la escuela primaria, en la secundaria, hablaban del cabildo y los criollos salieron a la plaza, y los criollos y los criollos aquellos. Bueno, hay un historiador argentino, José Luis Romero, que nos habla de este fenómeno de composición y de mezcla racial. Y él dice que, por ejemplo, para 1810 se había producido una mezcla tal desde el siglo XVI hasta el comienzo del XIX que había surgido un grupo nuevo llamado criollo. Aun cuando antes la población criolla solamente era una categoría para denominar a los hijos de los españoles que habían nacido en América. Pero después ese término se va a ir ampliando y criollos somos todos aquellos que nacimos de la mezcla de esas primeras tres razas o tres grupos sociales. A partir de ahí esa población se va a mantener como criolla hasta la sanción de la Constitución del 53 y el nacimiento del Estado argentino, que se va a dar concretamente en el último cuarto del siglo XIX. Cuando se produce la llegada de los inmigrantes. Entonces, ahí nosotros vamos a tener cómo nuevamente la sociedad argentina va a sufrir una nueva mezcla. Ese criollo que había llegado como un grupo homogéneo hasta la Constitución, a partir de la llegada de los inmigrantes se vuelve heterogéneo. Y de pronto vamos a tener un hijo que era de una originaria más un esclavizado, y de pronto era un zambo, y de ese zambo que se casó con una mestiza, y bueno, y salió algo que ya no sabemos qué denominación tiene, aunque sí la tiene, ¿no? Nada más que bueno, son grupos que después, dicho sea de paso, cuando lean la huella afro de María Olivera, ahí van a poder entender cómo se dan estos componentes. Entonces, ¿qué sucede? Ahora ese criollo que nace de esta mezcla se va a casar o va a contraer matrimonio con un europeo, porque llegan nuevos españoles, nuevos italianos, llegan franceses, llegan ingleses, que estos vienen con otros intereses, productos de la revolución industrial, atender las vías férreas, y bueno, y surge este argentino que es hoy, que tiene distintas denominaciones. Y una de las más lamentables que en este último tiempo hemos escuchado, porque después de, ya en pleno siglo XX, después en la segunda mitad del siglo XX, vamos a tener las migraciones de los pueblos hermanos, de los países hermanos, en donde ya no son europeos, ni sirios, ni libaneses los que vienen, sino vienen chilenos, peruanos, bolivianos, etcétera, etcétera. Y en donde la discriminación se ve con mayor intensidad, ¿no? Y bueno, y lo llevó, por ejemplo, al intendente últimamente de Mar del Plata, creo que Montenegro de apellido, que salió a decir que Mar del Plata no tuvo el ímpetu turístico porque se llenó de color marrón. Y bueno, esos marrones somos nosotros, ¿no? Entonces ahí ustedes verán cómo ese término tiene una composición tan fuerte y tan poco feliz, lamentablemente, ¿no? Y bueno, para terminar, solo resta decirles que
Santiago del Estero tuvo un papel muy importante. De hecho, en esa primera mezcla racial que hubo, Santiago del Estero llegó a tener el 54% de la población afrodescendiente. Muchísimas gracias. Muchos elementos para pensar, para analizar. Te hacemos así como un recuento rapidito nomás, para que lo tengamos presente, para que después podamos abrir el debate. Adriana hace referencia a la invención de la raza, ¿no? Esto para que quede como picando, para que tengamos consumiendo. Invención de la raza. La invención de la raza como una idea intencionalizada, por supuesto, de marcar un sector dominante sobre otro. Ahí también pone interesante esta tensión entre lo que significa ser blanco y europeo, ¿no? Y ahí también abre y entra la pregunta si en estos tiempos, en América Latina, en nuestros pueblos, sigue la persistencia política, ideológica, pedagógica, de querer seguir insistiendo con esta idea de ser blancos y europeos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el interés? ¿Y qué significa sostener esos paradigmas de ser blanco y europeo? ¿Quiénes quedan adentro? ¿Quiénes quedan afuera? Por eso Adriana plantea muy bien el tema del otro, ¿no? Siempre en esa conformación de quienes eran personas, aparece la idea de quienes están dentro de los civilizados y quienes son los bárbaros, ¿no? Como si supiéramos bien, podemos dividir aquí el salón, aquí están los civilizados y aquí están los bárbaros, o viceversa también, ¿no? Los bárbaros, los civilizados y los bárbaros, ¿no? Esa tensión de civilización y barbarie sigue estando todavía presente, capaz que con otras características, con otros nombres, con otros rótulos, con otras maneras de expresar, ¿no? Interesante también tener en cuenta esto de no hay esclavos en el mundo, sino esclavizados. Si nosotros naturalizamos la palabra que hay esclavos, nunca podemos llegar a entrar a la discusión y al debate de cuáles son esas matrices ideológicas que están detrás sosteniendo las desigualdades del mundo. No entramos a indagar quiénes son los responsables de que sí se produzcan los esclavizados. Si nosotros decimos esclavizados, inmediatamente nos ponemos a preguntar, che, ¿quiénes son los que produjeron este sistema? ¿Quiénes fueron en la historia y quiénes son hoy? ¿No? Otra cosa también, lo de planteaba Adriana, el tema de lo monocultural, ¿no? Esta idea de seguir pensando la nación, el país, el Estado monocultural, una sola cultura. ¿Será que hoy esto sigue presente? ¿Quiénes son los que son parte de esa única monocultura? ¿Qué rasgos tienen? ¿Qué características tienen? ¿Qué modelo de país piensan? ¿Por qué monocultural y no pluricultural? ¿Por qué un Estado monocultural en una nación plurinacional? ¿Por qué? Con semejante número que tiró la Adriana del 54% afro, la pregunta, ¿por qué este no es un Estado pluricultural? O una nación plurinacional. La historia no es lineal, lo marcaba también muy bien Adriana, ¿no? No es lineal la historia, no comienza aquí y termina de este lado. Estas son algunas cositas que van quedando ahí para que podamos después entrar en un debate y poder también ir pensando si todavía esas matrices ideológicas están vigentes o dónde están, de qué manera, ¿no? Porque la opresión no solamente está en lo político, en el género o en la economía, la opresión también está en la pedagogía, ¿no? La opresión también está en la pedagogía, en la idea de sujeto estudiante que tenemos, en las epistemologías que queremos impartir, qué queremos decir, qué no queremos decir. Bueno, ahí nos quedamos por ahí después recogiendo. Le vamos a dar ahora la palabra
palabra Carlita. No pertenezco a un sector académico, como aquí los profesores, la licenciada, pero sí desde el lugar de militar y de hablar y de conversar de esta temática y principalmente de puertas adentro, lo que es mi casa, ¿no? Creo que son muchas las familias que nos pasa eso de que en nuestro árbol genealógico nos ha hablado de una negritud, por eso también hoy estamos en esta circunstancia. Hoy estamos en esta circunstancia de no saber si existen o no existen afrodescendientes de Santiago del Estero, porque parte de eso se ha callado, como también en la historia nacional, así también se ha visibilizado para puertas adentro de nuestra familia, de nuestro árbol genealógico. Bueno, pero no es para eso, sino para contarles desde lo cultural nuestro aporte, el aporte que hace desde la danza, lo que me ha permitido a mí llevar a cabo desde lo cultural, ¿no? Desde la danza, llevar la militancia. Lo tengo escrito para que sea todo bien entendido. En el espacio de producción y de reflexión y de exhibición cultural estamos frente a una forma persistente de organización, de poder que define quiénes pueden hablar y quiénes pueden representar y quiénes quedan sistemáticamente afuera. En este sentido es importante afirmar que la cultura no es un campo neutral, sino que la cultura es un territorio de disputa. Y cuando hablamos de territorio no nos referimos únicamente a una dimensión geográfica, sino que a un cuerpo como territorio de memoria, de inscripción histórica, de lucha y de resistencia. No es posible pensar la cultura, la política o la justicia social sin atender a la estructura de opresión que atraviesa los cuerpos, como el racismo, el género y la clase. Desde esta perspectiva, nuestros cuerpos afrodescendientes, cuerpos racializados, cuerpos no hegemónicos, no ingresan a la escena únicamente desde una dimensión estética o performática, es decir, no solamente vienen a bailar, sino que ingresan como portadores de conocimiento, como territorio vivo donde habitan memorias que han sido históricamente invisibilizadas. Hablar de diversidad sin transformar en condiciones reales de participación implica muchas veces reproducir la exclusión bajo las nuevas formas. En nuestro territorio y particularmente en espacios como este es fundamental preguntarnos ¿quiénes están siendo convocados a producir conocimiento y qué cuerpos son legitimados como portadores de cultura? Las comunidades afrodescendientes hemos sostenido históricamente prácticas culturales que no nacieron del reconocimiento institucional, sino en la transmisión comunitaria, en la oralidad y en la resistencia cotidiana. Esta producción cultural muchas veces es deslegitimada y constituye también un campo de saber. Es ahí donde aparece una deuda profunda, la falta de políticas culturales que no solo incluyan, sino que reconozcan, redistribuyan y reparen. Sin embargo, a pesar de ello, nuestras comunidades han persistido, han creado, han transmitido y han resistido. Y hoy seguimos aquí, no para solicitar legitimidad, sino para señalar que somos parte constitutiva de un entramado cultural, social y político, que nuestros cuerpos son territorio, que nuestras prácticas son conocimiento, y que nuestra presencia no es solo seguir siendo pensada como excepcional, sino como imprescindible. Como bailarina y como agente cultural he podido llevar a la danza, los tambores y dar a conocer el arte de quienes llegaron a nuestra tierra. He sido testigo de la necesidad de reconocerse en un otro, abrazar la identidad y de ver no solo cómo se trata, que no solamente se trata de un color de piel o de un pelo rizado, sino de un ADN que resiste en la historia que permanece en escuchar relatos de ese pueblo recuerdo de abuelo o madre y traerlos al presente como forma de mirar de nuevo y reconocernos en esa historia silenciada. La cultura permite eso, cuestionar y preguntar. Sin identidad no estamos, sino que sí, estamos solamente con las políticas públicas culturales que se desarrollan a favor de esta comunidad. Bueno, así también como hablaba, ha pasado lo que era el 25 de mayo, lo que es hoy 3 de junio, no hablamos ahí,
querer y queriendo también hacer un enlace en lo que es hablar de identidad y de la libertad. Hoy, el 3 de junio, como decía aquí la profesora, la consigna de una menos nos invita también a pensar que vidas siguen siendo más vulnerables y que cuerpos continúan enfrentando múltiples formas de discriminación y que libertades aún están pendientes. Así que así como en la Revolución de Mayo pensábamos que teníamos libertad, aquí estamos todavía nosotros buscando la libertad, buscando reconocer nuestros derechos. Así que bueno, agradezco a Martín, agradezco a la profe, agradezco a Diego, a Eleuterio, agradezco el espacio por permitirme dar voz, no solamente bailar, sino dar voz a esto. Así que gracias y bueno, estoy a su disposición también. Pensar también de lo cultural, ¿no? Castellano que tiene toda esa impronta, esa característica, que tiene todo ese montaje cultural reconocido a nivel nacional y también internacional. Pero también hay una pregunta de fondo ahí, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Si tiene un sentido lo que se hace con la música, con el canto, con el folclore, si hay un sentido político, en el sentido no de partidario, sino en el sentido de reconstrucción del tejido social. Si en el canto, en la música, en la danza, también hay un sentido de resistencia, de pedido, de búsqueda, de reclamo, de justicia. Porque también por ahí nuestras músicas, nuestros folclores pueden ser contraproducentes. ¿Para qué es la cultura? ¿Qué sentido tiene? Cuando aparece Carlita Díaz defendiendo su identidad, su origen, su danza afro, tiene una connotación histórica de lucha, de resistencia, de exigencia, de demanda, de justicia, de dignidad, de reconocimiento, que también tiene que ver con el reconocimiento y el respeto de los cuerpos, ¿no? Cómo ocupamos el territorio, de qué manera nosotros nos vamos ubicando en los distintos territorios, poniendo también nuestra voz, nuestra palabra, pero también el cuerpo como territorio, la territorialidad y el cuerpo, ¿no? A lo largo de la historia, las definiciones y las decisiones políticas, ideológicas, dominantes, desechando cuerpos. En la historia argentina, cuerpos desechados, cuerpos que se lanzaban al mar, cuerpos desaparecidos, siempre el cuerpo, ¿no? Por eso cuando nos planteamos el tema de lo afro, lo planteamos en el sentido pedagógico, político, de resistencia, de búsqueda, de resignificación, de seguir pensando qué provincia queremos tener, qué país queremos tener, qué nación queremos. Carlita también comenzó diciendo, yo no vengo de la academia, interesante, porque también hay dentro del proceso de la dominación esa monocultura del saber y del rigor. Solamente saben los que están preparándose para estudiar una carrera, ¿no? Solamente tienen el conocimiento los profes, ¿no? La monocultura del saber y del rigor. Solamente sabe aquel que tiene el rigor del positivismo. Y entonces entramos también a anular los otros saberes, rurales, campesinos, afros. 1810 tampoco es el comienzo de la historia de la resistencia, ¿no? ¿Cuándo fue la conquista? 1490. 2002. En el 93 comenzó la resistencia en esta tierra. En el 93. Entonces, cuando nosotros marcamos un hecho diciendo 1810, es como que hay una negación de la historia. Entonces, la historia no es lineal tampoco, ¿no? Y hay que seguir buscando, hay que seguir reconstruyendo. Bueno, ¿quiénes pueden? El tema, ¿quiénes pueden? Dijo Carlita. ¿Quiénes? Mire que la pregunta ¿quiénes pueden? Es una pregunta acerca de quién tiene poder. ¿Quiénes pueden? ¿Quiénes pueden hablar en las aulas? ¿Quiénes pueden hablar en los pasillos? ¿Quiénes pueden hablar en el espacio público? ¿Quiénes pueden? La pregunta de quiénes pueden es una pregunta de si podemos poder hacer cosas. El poder hacer cosas. Hay una pregunta metida de otra lógica del poder, no la del poder de dominación, sino de esta manera de entender el poder como una construcción también emancipadora, colectiva, mucho más humana. Bueno, digo esto para que también lo tengamos presente, ¿no? Pensemos esto de la cultura, qué sentido tiene la cultura. Nos encanta el folclore, guitarrear, juntarnos en peña. La pregunta es, ¿cuál es el sentido que tiene?
sostener el tradicionalismo o dar ese sentido a la tradición, que busca nuevos horizontes, que también hay una demanda de justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estoy emocionado. Pido perdón, digamos, entre todos los seres. Y cuando iba escuchando en la iglesia, desarrollando los relatos, uno se mete en la vida de Marcelo. Se entrelaza con sus hermanos, que Adriano lo ha hecho muy claro. Han sido capturados, han sido avanzados, han sido vendidos. Y a mí me toca hablar de San Félix, de la comunidad afrodescendiente. Para nosotros San Félix es la capital afrodescendiente de Santiago del Estero. Y a partir de San Félix nacen otras comunidades, como San Roque, San Andrés, San Gregorio, San José, San Salvador, San Pedro y muchas comunidades de San Pedro. ¿A dónde queda San Félix? San Félix queda a 180 kilómetros de la capital, y si lo buscan en un mapa no lo van a encontrar. Así que con eso digo todo, no hace falta que expliquen más nada. Pero esta comunidad hoy en día está en 10. Nosotros celebramos porque a partir de este proceso de civilización hoy podemos contar a nosotros, y lo digo con mucha alegría, que nos pone de frente históricamente, que nos tiene. Hoy las comunidades cuentan con jardines de infantes, con escuelas primarias y con escuelas secundarias. Y eso es gracias a la política pública que ha desarrollado Santiago del Estero. No hay antecedentes en otras provincias, como en el caso nuestro, de cual también, por más allá de lo afro, me pone orgulloso de ser santiagueño. Y San Félix nace a través del amor. Siempre cuento, también es emocionante, en aquella época sabíamos, como dicho, que los esclavos eran vendidos, y quería referirme que una esclava embarazada tenía mucho más valor menos valor que una esclava encinta. Ustedes se preguntarán por qué, con todos los tiempos que estamos viviendo. Y tenía que ver con que esa esclava era comprada para amamantar a los hijos de los blancos que ya tenían. ¿Por qué? Porque esa esclava tenía anticuerpos interesantes para transmitir a través de la alimentación a esos bebés para resistir a la enfermedad, así de sencillo. Se da el caso de un matrimonio que compra al esclavo que le pone nombre, porque ellos no tenían nombre, a Rosario con Felipa y la María. Y digo que la comunidad nace de un acto de amor porque ellos se encargan de cuidar a su única hija, y esta hija, cuando va a cumplir 15 años, pide como regalo la libertad de quienes lo han creado en su infancia. Como tantas personas que se han criado, digamos, bajo la tutela de otra persona, y que la mayoría siempre ha sido negra. Conceden la libertad, pero sabían que ese matrimonio quedaba a la deriva y que cualquier otro creyente podía pasar lo mismo, esclavizarlo de vuelta. Entonces deciden enclavar una propiedad de tierra de una legua cuadrada dentro de su gran territorio, que hoy históricamente, digamos, estaríamos hablando cerca de los 80.000 hectáreas. A partir de ahí, digamos, ese lugar estaba enclavado, por eso era la relación de la compra en el Camino Real. Aparece, porque cada hecho menciona el 25 de mayo, pero hay que referirse a la gesta patriótica. Y esta noche es noche de hablar de Belgrano y San Martín, que Belgrano con sus tropas para las campañas del norte pasó por estas tierras. Descansó, inclusive, porque era un lugar único, digamos, en el departamento de Quilmes que poseía agua naturales. Vertientes, nosotros tenemos vertientes naturales, digamos. Y a partir de ahí acompañan los negros a la gesta patriótica. No sabemos si conocemos por la cuestión oral que seguramente le ofrecían la libertad. El tema es que aquellos que vuelven con vida, en aquella época se les reconoce con una parcela de territorio, de tierra. Y ahí funda cada uno de estas comunidades, por eso el nombre que les decía, no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, es una lucha que tenemos
por las religiones para ponernos a cada pueblo su patrón. Hasta ahí estamos de acuerdo. El otro acto de amor, como para hacer referencia, creo que todos los que están aquí conocen los billetes de 10.000 pesos. Y si yo les preguntaría si alguna vez lo han mirado, y que en ese billete está nada más y nada menos que Belgrano y María Remedio del Valle. María Remedio del Valle era una enfermera que acompañaba junto con su esposo, que participaba en la batalla. Sus hijos, maltratada, digamos, en la guerra, toma las armas también. Y un dato más, los negros iban sin armas, y ahí viene la palabra macana, que era simplemente un palo, y eran tan ágiles, digamos, que no daba tiempo, porque las armas de esa época había que recargar, y había un tiempo que le demoraba el enemigo, entonces el negro llegaba con su macana, con su palo. Así era la batalla. ¿Y por qué decimos eso? Porque en el Archivo Nacional de la Nación hay una carta donde San Martín le escribe a su amigo Rodolfo Lund, le dice: ya he tratado de conocer a mi soldado y no tengo más opción de poner al negro en sangre. Y esa mujer que ha luchado en la batalla, que ha dado su vida, su esposo, sus hijos, y quizás ustedes en el billete no le hayan prestado atención, pues se habrían dado cuenta cuántos saben de los que están aquí, que esa era la que está en el billete de 10.000 pesos, que usamos casi todos, lo conocemos al 100%, que hay una mujer y que está invisibilizada todavía, a pesar de estar en el billete. Es muy sencillo, es muy fácil, tiene dos condiciones: mujer y negro. Pero esta noche, para mí, como digo que estoy de festejo y con permiso de la mesa, que también me voy a parar con Diego, y por respeto a todos ustedes, y yo quiero invitar, ponerme cerca del cantor que tome su guitarra. Martín no es de esto, pero que vengan aquí, Martín. Yo te pido perdón, te pido permiso porque acabo de inclinarme y que lo tengo aquí escrito y quiero compartirlo con Miguel. Y para mí, más allá de Martín, los regalos para cada uno. Y vuelvo por la emoción. Y dice así: las manos de Martín, su compañero de amor, que cuando te estrecha, te quedan como el alcohol, es duro como el quebracho. Suele forjar un alma, corazón santiaguero, en los palacios, en los ranchos de tierra y paz. Y yo te admiro, Martín, porque puedes sobra la guitarra, aunque con 9 naciste, y tampoco el canto de la chicharra. Sos el primero de darnos la palabra cuando muchos nos callan. A los originales, a los negros. Por eso en esta noche de atelier, aquí en este hermoso lugar, acompañado por todas estas almas, y al ritmo de la chacarera, de la guaracha y de la samba, quiero que me permitas darle un abrazo, aunque a mí no me cueste lágrimas que quedarán grabadas con una profundidad. Muchas gracias. El hotel viene de la comunidad afro de San Félix, y para los que no saben, es la única comunidad con tierra en el país, San Félix. Santiago del Estero tiene la única comunidad en el país con tierra. Hay comunidades afros, colectivos en el país, pero no tienen tierra. Y Santiago es la única que tiene tierra. Y tiene una rica historia. ¿Y por qué estamos hablando de San Félix, de la identidad, del camino real, de los negros, de las negras, de nuestra cuestión identitaria? Porque la pregunta de si hay racismo en Argentina y en Santiago es la pregunta vigente.
Es la pregunta convocante, es la pregunta que provoca. ¿Por qué hablamos desde la historia? ¿Por qué hablamos de la cultura? ¿Por qué hablamos del arte? ¿Por qué hablamos del territorio, de la identidad, del lugar? Porque es necesario reconocer todos esos elementos para poder dar cuenta que también hay otro relato que se impone de una nación blanca, de gente de los mejores, de privilegios, etcétera, etcétera, ¿no? A veces nosotros por desconocimiento o también por cuestiones de selección, de epistemología o lo que queremos enseñar, dejamos a un lado también estas preguntas y estos cuestionamientos, ¿no? Hemos sido noticias, Santiago se sabe que no por racismo, ¿no? Justamente la población con mayor cantidad de afrodescendientes, noticias por racismo. Algo nos está pasando, algo nos estamos mirando, algo nos dejamos de pensar, de mirar, de descubrir, de preguntarnos. Y el racismo es violencia. Y si eso está aquí metido, es porque hay que erradicar la violencia. Y los espacios de formación, estos espacios académicos, son los lugares, entre otros más, los espacios donde hay que erradicar la violencia. Y eso es un pensamiento. Y eso es disputando el sentido de la teoría también. Hace poquito hemos tenido una reunión, Martín, Eleuterio, Carla, porque les comento esto, Naciones Unidas reconoce a Santiago como una de las pocas provincias en América Latina de haber un proceso de visibilización afrodescendiente. Y Martín también ha ido acompañado en este proceso porque se está armando para unos meses más adelante que vamos a configurar un encuentro federal afro en San Félix. En algún momento hemos hecho los encuentros y estudiantes de esta casa también han participado. Hemos visto la dimensión histórica, la cultural, la cuestión identitaria y el territorio. Y quiero traer a colación, lo último aquí cortito, también, Eleuterio Melián es el tío de David Melián. ¿Saben quién es David Melián? El submarino de la San Juan. El primer afro de Argentina que llegó a la élite de la Marina. Vivía en San Andrés, era 5 kilómetros de San Félix. El primer afrodescendiente. Y tenía una lagunita que hemos conocido con los chicos, con los estudiantes, cuando hacíamos los campamentos, íbamos a la lagunita donde se juntábamos por la lluvia. Porque uno se puede preguntar, ¿cómo ha hecho un chano de Santiago de San Andrés para querer ser de la élite de la Marina? Si no había ni auto. Y él jugaba en ese charco, en esa laguna artificial de agua, jugaba a ser submarino. Y llegó a la élite. También hay antecedentes de esta patria chica de Santiago del Estero, de muchas personas, de muchos hombres, de muchas mujeres que han luchado y han puesto en valor la identidad. Poder recuperar el sentido de la negritud. Cuando hablaban Adrián, cuando hablaba también Carlita, esta cuestión del prejuicio, nadie quiere ser negro, ¿no? Nadie se quiere identificar como un negro. Hasta uno tiene vergüenza del color de la piel. Y ahí también hay muchos elementos a deconstruir. La matriz ideológica colonial detrás de esa pedagogía de la evangelización que a partir de una teología de la resignación nos llevó a que los pueblos terminemos resignándonos a entender que hay una raza superior blanca europea y que nosotros somos el sobrante de esta sociedad, ¿no? Bueno, terminamos aquí, le doy la palabra a Martín. La política es una actividad que rige las reglas de una sociedad que no puede vivir solos. Solos los humanos nos enfrentamos directamente a la muerte. Solamente en sociedad,
en comunidad, hemos logrado evolucionar y sobrevivir, y es más, adaptarnos y llegar hasta el punto en el que somos la cúspide de la cadena alimentaria de este planeta, para bien y para mal, pero lo hemos logrado en comunidad, no desde el individualismo, no desde el sálvese que pueda, no desde vos hacés la tuya y yo me rasco para adentro. La forma en que hemos resuelto los conflictos ha sido la política. La política muchas veces fue ejercida, siempre fue ejercida por políticos, reyes, emperadores, visires, sultanes, zares, presidentes, primeros ministros, pongámosle el nombre bien raro. Muchos de ellos no han sido otra cosa que personas que pretendían resolver problemas más bien personales que problemas sociales. Pero ese es el juego de la política, en donde se pueden ir resolviendo las tensiones de la sociedad. Hoy nos une un tema que es el tema afro, en Santiago del Estero, pero también el tema de la discriminación. En un día, yo tampoco voy a sacarle el cuerpo porque ahí dicen que los hombres no debemos hablar del tema, pero debemos hablar del tema. Por no hablar del tema, muchas veces se ha dado lugar a que los hombres terminen teniendo discursos retrógrados, discursos misógenos, discursos de falso machismo, de esa masculinidad frágil que pretende competir para ver quién es más macho. Y vamos a partir de una confesión. No hay un hombre en esta sala que no goce de algún privilegio por ser hombre. No hay uno solo de nosotros que en algún momento de nuestras vidas no hayamos incurrido en machismo, no hayamos incurrido en algún tipo de desprecio, no hayamos incurrido en algún tipo de violencia. Espero que sean las mínimas violencias de la discusión, un golpe en la mesa, pero son violencias. Espero, lo primero es confesar, es asumir que eso no está bien. Y lo primero que tenemos que decir es que eso lo hicimos para poder superar, entender que el camino que nosotros los hombres tenemos que transitar es el camino del reconocimiento para poder convertir esa actividad, esa forma de ser en algo distinto, porque muchos de los que no lo hacen están asesinando a nuestras mujeres, están cometiendo femicidio, porque eso es femicidio, no es asesinato, como pretende decir el presidente. En primer lugar, eso, no quiero hablar mucho más por respeto, pero lo primero, no nos callemos. Los hombres, no nos callemos. Nuestro lugar está, y nuestra responsabilidad está. Y cuando me refiero a privilegios, voy a decir algo muy sencillo que tiene que ver más con mis hijas que con otra cosa. ¿Alguno de los hombres presentes alguna vez se preocupó de pasar por tal o cual cuadra porque hay una obra o porque hay algo que le pueden decir o hacer? ¿Alguna vez nosotros los hombres hemos tenido miedo de acercarnos a determinada zona por tal o cual motivo? Y eso es un privilegio. ¿Hemos tenido miedo de pedirle la obra o algo a otro tipo que estaba parado? Esos son pequeños privilegios. Obviamente que hay privilegios mucho más importantes, sueldos, accesos a lugares de poder, accesos a espacios de decisión. Pero quiero ir con pequeños privilegios, con el chiquitito, porque es como con la corrupción, nadie te ofrece 5 millones de dólares, primero te ofrecen 10.000. Si uno se da cuenta que son los pequeños privilegios los que luego van a hacer que uno se sienta naturalmente con derechos grandes, estamos cometiendo un error. No quería dejar de decirlo porque están pasando, primero porque es el 3 de junio y es el día de Ni Una Menos, y en segundo lugar, pero no menos importante, por el tremendo dolor que estamos sufriendo como argentinos por el reciente femicidio. En Córdoba, de una forma, nuevamente una forma atroz. Poniendo el tema, los resúmenes no lo puedo hacer, lo hizo todo Diego, normalmente me dejan a mí hacer los resúmenes. Entonces me voy a ir y me quiero ir directamente a las reivindicaciones. Eleuterio no es solamente un profesor que ha trabajado en San Félix, es una persona que ha dedicado años de su vida
a reivindicación de la causa afro en Santiago del Estero, que ha unido y ha tejido y ha buscado tejidos para hacerlo. Los santiagueños por ahí no reconocemos a los nuestros y nos cuesta reivindicar a los nuestros porque le vemos los defectos, le vemos alguna cosa, siempre le vemos a ustedes difícil encontrar, pero seguro que tienen, todos tenemos, y nos cuesta reivindicar. Y cuando nos cuesta reivindicar, vienen de afuera y se nos llevan puestos, y eso es también una forma de colonialismo. Los nuestros, nuestra identidad, nuestros docentes, nuestros profesionales, pero también nuestros militantes sociales, nuestros militantes culturales merecen ese reconocimiento. Y el Eleuterio es eso. Carla es una luchadora, una persona que ha reivindicado la cultura afro, ha puesto el cuerpo literalmente en una cultura que además el cuerpo de las mujeres es doblemente cuestionado, atacado, vilipendiado, lo que sea. Ella ha puesto cuerpo, alma y trabajo. Aprendió danzas, lo disfrutó. Obviamente que la ama, la danza, eso no hay ninguna duda, pero lo aprendió, lo vivió, lo puso y es una referente. Pero es una referente por la lucha, pero también porque se dedicó a hacerlo. Porque cuando otros miraban para otro lado, ella tomó el coraje y lo llevó adelante. Adriana es una magíster en historia, una docente del profesorado que egresa acá y que le fue agregando capa tras capa de conocimiento, capa tras capa de estudio, de leer, de esforzarse, de estar, de presenciar congresos, de tragar libro tras libro, pero también de cuestionar el conocimiento. Y todo eso lo puso al servicio de nuestra historia, de la historia de nuestro pueblo. Yo quiero reivindicar, y sinceramente les digo, no voy a hablar ahora, porque con Diego estamos construyendo, y con varias personas que están acá presentes, este centro de estudios, que esperamos que sea un espacio, con Analía, con Vito Muratore, con Charlie Carvajal, con Fernando Barrenuevo, que anda por ahí, y con muchas otras personas, que esperamos que sea un espacio para esto, para potenciar a nuestra gente, para que nuestros valores, las personas que hacen nuestra lucha, tengan esa palestra, es como hizo el brasileño, la palestra, el lugar en donde sean reivindicados, en donde puedan transmitir sus experiencias. Y ahí viene la otra pregunta: ¿por qué el Ministerio de Educación declara este tipo de cosas de interés? ¿Por qué un grupo de personas hacen todo esto en forma gratuita? Poniendo plata, nosotros ni siquiera hicimos el quit para no tentarnos recibir subsidios. Nosotros no estamos recibiendo ningún tipo de subsidio, más allá de la posición política que pueda tener alguno de nosotros. No lo hacemos y no lo queremos hacer, porque el objetivo es mantener ese lugar. Es la segunda vez que lo digo, siempre lo dije al principio, pero quiero dejarlo claro. No porque creamos en que el Estado no tiene que estar, no, si el Estado tiene que estar, pero en esto que estamos haciendo, no. Porque nosotros queremos que se haga como una cuestión que nace de la gente, nace de ustedes, como ha nacido de ellos, como ha nacido de ustedes, como nació de Carlos, que contó un detalle, Carlos. En el primer encuentro hubo un tema de comunicación y Carla hizo una aclaración de que estaban en desacuerdo con ciertas cosas. No, se acercaron las mismas personas con las que se planteó, se acercaron, se discutió, se conversó, se conversó, se aclaró y se está. ¿Por qué lo quiero señalar? Porque lo que hacemos es muy buena leche y lo que queremos no es generar problemas, sino resolverlos y sobre todo generar espacios para que se presenten las nuevas caras, para que no sean siempre las mismas caras, para que todos sepan que si se rompen estudiantes, si se rompe, bueno, ya está reconocido en la universidad, todo, pero si se estudia, nosotros venimos a trabajar hace bastantes años con Adriana, pero
Pero si se estudia, si se le agrega capas, si se dedica, si ama la vocación y tiene la vocación que sea académico, se llega y se reconoce que si se lo hace desde lo cultural, desde lo más auténtico, desde la expresión de adentro del alma, como es la danza y la cultura, también, que si se lucha en el compromiso social en defensa de la propia gente que está, también, voy a citar a las coyullas que no han podido estar hoy porque es la marcha, que también desde la lucha feminista y desde ese trabajo, cuando se sienta a dialogar y cuando está dispuesto a compartir un espacio, también tengan un lugar. Yo agradezco que el Euterio me ponga el mérito propio, pero no es mi mérito, es el mérito de todo un grupo de personas que está atrás, que generamos y queremos generar esto. Todo esto dicho, parece que no tiene nada que ver con la temática, parece un panegírico de lo que queremos hacer nosotros, pero no lo es. Porque la defensa de los derechos de los afro y la lucha contra la discriminación parte de algo esencial, que es el reconocimiento al otro y a nosotros mismos. El reconocimiento a las luchas de las personas, al esfuerzo que ponen, el reconocimiento a nuestra identidad cultural, que es la que nos ha formado, el reconocimiento a las luchas de la comunidad de San Félix como ejemplo, el reconocimiento al estudio y a la investigación. No vamos a transformar esta realidad, esta provincia que sí es discriminadora y que sí ha demostrado que hay discriminación. Ya es el segundo caso que explota en Brasil. ¿Cuántos hay acá con legislación mucho más leve? ¿Cómo vamos a dar vuelta a eso? Y lo vamos a dar vuelta reconociendo ejemplos buenos, ejemplos nuestros, exitosos, buenos, en donde ser una persona que estudia y que quiere reivindicar nuestra historia y que adopta una posición clara respecto a la forma de ver la historia es algo loable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reivindicando a personas que desde lo cultural buscan la autenticidad, la entrega y sobre todo, el no ceder, el tener la resiliencia de seguir luchando y no ceder un pedacito de paso. ¿Cómo vamos a reivindicar a la cultura, a nuestra cultura afro? Reconociendo en los líderes, pero también en toda la gente que está atrás en la comunidad de San Félix, aprendiendo qué ha sucedido y qué sucede ahí en los encuentros, acompañando de ser posible, aunque sea online, lo que sucede, identificando a nosotros mismos por nuestra propia historia. Y por último, y ahí viene el Ministerio de Educación, que nuestros docentes, nuestros futuros docentes, en vez de buscar solamente ciertos reconocimientos como el certificado, tomen nota de todo esto. Porque esta cultura de la discriminación, esta cultura de la invisibilidad, esta cultura del femicidio, no viene de Marte, viene de sus alumnos, de sus hijos, de nuestros hijos. Viene de acá. Y está en las manos de ustedes, y en nuestras manos, que eso cambie. Y eso es la política. Nada más, muchas gracias.